El Show de las Preguntas es un programa independiente producido por Echo DC Productions, auspiciado por The Hispanic Business Foundation y nuestros anunciantes. El contenido de El Show de las Preguntas no tiene por objeto vender o lucrar, sino informar, educar y servir a la comunidad. Hoy en el programa, ¿cómo comer sano y gozar de la vida? Nuestros televidentes preguntan, ¿cuál es el desayuno ideal para un niño en edad escolar? ¿Cómo puedo eliminar la grasa abdominal? ¿Qué alimentos debo evitar si tengo que controlar la sal? ¿Cómo puedo controlar mi peso sin estar siempre a régimen? ¿Cuál es la alimentación adecuada para las personas con una deficiencia cardíaca? ¿Cómo se puede prevenir la obesidad? ¿Tomar café acelera el corazón? ¿Por qué los latinos somos más propensos a la diabetes? ¿Debemos de dejar de comer carnes rojas, así como las comidas procesadas? Y mucho más. Nuestros invitados el día de hoy son la nutricionista Berenice Marín y la doctora Eliana Lovelock, directora de la Alianza Nacional de la Salud de los Hispanos. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios de Telemundo en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Como buen peruano, para mí la comida es muy importante. Nunca me imaginé, sin embargo, que un placer tan exquisito vaya a ser un problema. Con el tiempo, mis niveles de colesterol subieron y tuve un preataque. Después del susto, me di cuenta que la misma comida que había sido un problema también era parte de la solución. Todo lo que tenía que hacer era aligerar la dieta y seguir gozando de la vida. Para conocer mejor este tema, la nutricionista Berenice Marín responde a las preguntas de estos 3 televidentes que quieren saber cuál es la dieta que más le conviene. Comenzamos con Maryland. Adelante, Eduardo. Hola, soy Eduardo. Mi pregunta es, ¿cómo se puede controlar el peso corporal sin estar siempre en régimen? Esa pregunta es mi favorita de todas las preguntas que hemos hecho hoy. Soy una dietista que cree que todos los alimentos caben con moderación. Tener un régimen sirve a corto plazo, pero un cambio a largo plazo es mejor buscar un balance para una alimentación y estilo de vida saludable. Una manera para comenzar el camino a una alimentación saludable es referirse a la guía que mencioné previamente, la de Mi Plato, la de USDA. Te ayuda a entender los alimentos necesarios, las porciones, e incluir la proteína, frutas, verduras, granos y lácteos en sus comidas. Con mis clientes, la mayoría de las veces no es eliminar ciertos alimentos, sino ajustar las porciones y agregar más comidas como frutas, verduras y proteína. Gracias, Berenice. Según los expertos del CDC, el exceso de grasa abdominal puede ser grave porque pone a una persona en mayor riesgo de desarrollar afecciones relacionadas con la obesidad, como la diabetes tipo 2, la presión arterial alta y enfermedades de las arterias coronarias. Es posible que su cintura le indique que tiene un mayor riesgo de desarrollar afecciones relacionadas con la obesidad. Al respecto, tenemos una pregunta de Alejandro. Hola, mi nombre es Alejandro y mi pregunta es, ¿cómo puedo eliminar la grasa abdominal? La respuesta cuando volvamos. La hora de la comida es tiempo para la familia. Para consejos y recetas, visite comesanoViveMejor.org. Aroma es café y amor del bueno. Recuerdos de un momento especial. La vida es para crecer, disfrutando grano a grano lo natural.
Café con sabor y tradición orgánico y de Honduras. Café Medrano, de la finca a tu taza. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Comer sano y gozar de la vida. Adelante, Alejandro. Hola, mi nombre es Alejandro y mi pregunta es, ¿cómo puedo eliminar la grasa abdominal? Sí, muchas personas piensan que uno puede eliminar la grasa en cierta parte del cuerpo, pero la reducción de la grasa en una área específica en general es imposible. Pero sí hay maneras de reducir grasa corporal con la ayuda de una mejor alimentación y ejercicio. Uno necesita utilizar más energía de lo que uno ingiere, que resulta en un déficit de calorías. Como dietista registrada, yo recomiendo conseguirse a una dietista en su área o en Telesalud para una consulta personalizada para sus necesidades de calorías y su objetivo de pérdida de peso. Sofía tiene una pregunta sobre el riesgo común en la comunidad latina. Hola, soy Sofía. Quisiera saber cuál es la alimentación adecuada para las personas con enfermedad coronaria. Sí, esa pregunta es bien específica, pero les voy a dar una guía en general. Si hay personas en la audiencia hoy que tienen una enfermedad coronaria, les altamente recomiendo esa consulta personalizada con una dietista, ya que cada uno de ustedes tiene una situación de salud diferente. En general, la Asociación Americana del Corazón recomienda una dieta saludable y balanceada, llena de variedad, con pollo, pescado, frutas, verduras, granos, y que sea baja en grasa saturada y alta en fibra. Y también es recomendado reducir el consumo de comidas con sal agregada y bebidas con azúcar agregada. La base de la dieta latina tradicional, si es sana, incluye los frijoles, los granos, el pescado, el pollo, las frutas y los vegetales. Pero cuando se incorporan el queso, la carne roja, los azúcares y otras comidas altas en grasa y colesterol, surgen los problemas para la salud de nuestra comunidad. Una enfermedad muy común en estos casos es la obesidad. A continuación, tenemos a 3 televidentes que nos hicieron llegar sus preguntas a través de nuestra página de Facebook. Comencemos con Virginia. Adelante, Milena. Buenos días, mi nombre es Milena y me gustaría saber cómo puedo prevenir la obesidad. Bueno, la obesidad hoy en día es considerada una enfermedad crónica, afectando a niños y adultos. Y cada año los números aumentan más y más. La prevención es muy importante, especialmente en niños, ya que si ellos son obesos desde ahora, la probabilidad que sean obesos cuando sean adultos es bien alta. Esto también pone a riesgo a la persona diabetes, tensión alta y otras enfermedades coronarias. Hay varios hábitos saludables que uno puede incluir hoy para la prevención de obesidad. Esto incluye aumentar el ejercicio físico, reducir el tiempo que uno pasa en los electrónicos. Es recomendado 1 o 2 horas al día. ¿Qué resulta esto? Que uno busca otras maneras de distraerse, sea caminando, sea cocinando, algo que crea movimiento en el día para no estar sedentarios. Incluir agua, más agua es muy importante y reducir esas bebidas con azúcar agregada. Incorporar la guía que menciono muchas veces en estas preguntas, pero es una guía muy fácil de seguir. Es una foto de mi plato que ilustra la mitad de nuestro plato, frutas y verduras, y la otra mitad con proteína y granos. Y también incluir lácteos. La otra cosa importante, cuando uno elige granos, elegir granos integrales.
como el arroz integral y el pan integral. Tener también meriendas accesibles a la mano, preparar su compra para que incluya meriendas que pueda tener como manzana, mantequilla de maní, es un buen ejemplo de una merienda balanceada. Otro ejemplo sería una fruta como las uvas y comérsela con un queso. ¿Por qué es balanceada? Porque incluye un carbohidrato que tiene fibra y una proteína que ayuda para que estemos satisfechos hasta la próxima comida y no va a ir a la nevera o a la despensa a buscar caramelos o chips o otras cosas que son más procesadas y no contienen muchos nutrientes. Más allá del impacto en el aprendizaje y la interacción social, una consecuencia menos obvia del cierre de las escuelas fue el doble impacto en la nutrición de los niños. Por un lado, las tasas de sobrepeso y la obesidad aumentaron, porque los estudiantes no tenían muchas oportunidades de hacer actividades físicas, y por el consumo desmedido de snacks y sodas, etc., en la comunidad. Y en las casas en particular, porque estudiaban en las casas. Tenemos una pregunta de Samantha. Hola, mi nombre es Samantha. Mi pregunta es, ¿cuál es el desayuno ideal para un niño en edad escolar? La respuesta cuando volvamos. La hora de la comida es tiempo para la familia. Para consejos y recetas, visite comesanoViveMejor.org. Aroma es café y amor del bueno. Recuerdos de un momento especial. La vida es para crecer, disfrutando grano a grano lo natural. Café con sabor y tradición orgánico y de Honduras. Café Medrano, de la finca a tu taza. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa. Adelante, Samantha. Hola, mi nombre es Samantha. Mi pregunta es, ¿cuál es el desayuno ideal para un niño en edad escolar? Lo que uno escoge de comida para el desayuno puede ayudar para un buen comienzo del día para su hijo e hija o hijo. Un desayuno balanceado aporta energía para comenzar el día y ayuda a la concentración en el salón. La guía del USDA, Mi Plato, es una buena herramienta para utilizar como guía. En general, el desayuno debería incluir una fuente de proteína, granos, frutas, verduras y lácteos. Un ejemplo de este sería unos huevos revueltos con verduras y queso, acompañado con frutas y un pan integral. Según el CDC, los niños de 3 a 5 años deben estar físicamente activos durante todo el día para que su crecimiento sea desarrollado efectivamente. Y los niños de 6 hasta los 17 años necesitan 60 minutos o más de actividad física y vigorosa todos los días. Los resultados de este ejercicio con los niños se reflejan, por ejemplo, en un mejor rendimiento académico, entre otras cosas. A continuación presentamos un ejemplo de vocación y de amor a los niños de una profesora en su nido. Mi nombre es Claudia Mendoza, tengo una guardería infantil.
Esta es mi pasión, trabajar con niños. Me encanta lo que hago y pues no lo siento como trabajo. Saber de que esta generación en el tiempo de hace 30 años ha triplicado la obesidad infantil. Eso es algo que me preocupa y sí quisiera ser parte del cambio, de ayudar y prevenir ese problema. Es parte de nuestro programa de que les enseñamos yoga. También tenemos aerobics. Ahora Emilia es la que me motiva a mí también a hacer más ejercicio, es la que me dice, mami, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, es bueno para tu cuerpo, nos hace más saludables, vamos a crecer. Entonces me mantiene a mí también activa. Prácticamente algo que hacemos en nuestro programa es de que tenemos un jardín donde plantamos. Ellos aprenden ciencia. Tenemos muchas actividades que involucran ciencia, pero algo principal es de que ellos cuando ven crecer sus plantas se emocionan y tienden a probar cosas que no habrán comido antes. También ellos lo están llevando eso a la casa. Tengo niños que antes no tomaban mucha agua y ahora prefieren el agua en vez que la soda. Sí, siempre me menciona sobre su zanahoria que están creciendo, que lo plantaron desde una semillita y de las raíces, y le motivó tanto que ahora tiene una plantita de tomate en casa y le echa agüita todos los días y la cuida. Ya intenta comer más vegetales que antes, por ejemplo los pepinos, las jícamas, la calabaza, las zanahorias, que antes no les gustaba, pero ahora sí, poco por poco lo hicieron divertido. Bueno, esto es algo muy común de que nos quiere que digamos, el niño esté gordito, es que esté sano, pero hay que ver de que si el niño está alimentándose como la comida apropiada, entonces eso es muy importante. Y la obesidad a largo plazo puede traer problemas de diabetes, de colesterol, de problemas en el corazón, pero en vez de preocuparse hay que hacer algo al respecto. Y mi goal es hacer algo al respecto, en prevenir, ayudar a los niños, y cuando veo problemas de obesidad, pues intervenir con la información que tengo y compartir con los padres. No es suficiente decir al niño, lee el libro, sino el niño tiene que mirar a uno que está leyendo. No es suficiente decir al niño, come tu vegetal y uno comerse una hamburguesa. No tienen ellos que mirar a uno comiendo saludable. Yo pienso que si a una edad pequeña uno está invirtiendo y los niños hacen buenos hábitos a esta edad, ellos tienden en un futuro a quedarse con esos hábitos. Y a esta edad es tan fácil enseñarles y ayudarlos porque ellos siempre son bien motivados, tan solamente con un sticker o con mostrarles una cara de entusiasmo. Ellos se entusiasman por cualquier cosa. Es importante de que uno cuide a nuestros hijos dándoles la comida nutritiva y dándoles la actividad necesaria que ellos tengan para que ellos puedan ser niños saludables. Y niños saludables son niños felices. Niños saludables hacen mejor en la escuela. Niños saludables van a ser nuestro futuro de mañana y los que últimamente nos van a cuidar a nosotros. Ojalá que el ejemplo de Claudia Mendoza se difunda por toda la comunidad latina, porque la tendencia en muchos lugares es lo contrario. Enseguida, la comunidad latina ha sido severamente afectada por el COVID-19. La dieta familiar ha empeorado durante la pandemia por la incertidumbre de las familias de conseguir alimentos nutritivos como verduras y proteínas frescas y variadas. Pero antes. Hola, mi nombre es Jimena. Mi pregunta es, ¿qué alimentos debo evitar si tengo que controlar la sal que consumo? La respuesta cuando volvamos. La hora de la comida es tiempo para la familia. Para consejos y recetas, visite comesanovivemejor.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community.
which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. Continuamos con el programa. A continuación, la pregunta de Jimena para la nutricionista Berenice Marín. Hola, mi nombre es Jimena. Mi pregunta es, ¿qué alimentos debo evitar si tengo que controlar la sal que consumo? Buenísima pregunta y hoy en día es algo bien importante para considerar. Si su médico o dietista le recomendó la reducción o controlar la sal que consume, hay varias maneras de hacerlo. Hoy en día, las comidas que más contienen son las comidas procesadas, por ejemplo, los enlatados. Pero también hay otra fuente de comida, que son las comidas de restaurantes o las comidas rápidas, como McDonald's o otros negocios que producen comidas altamente procesadas. Para reducir su consumo de sal, debería elegir más comidas que no son tan procesadas, como frutas y verduras. Y también es importante chequear la etiqueta de nutrición en esas comidas procesadas. Y así puede comparar y elegir el producto con menos sal. En casa también puede aumentar el uso de hierbas, especias, ajo y otros aromáticos que ayudan a aumentar el sabor de su comida sin usar tanta sal. Pero como mencioné anteriormente, uno debería buscarse una dietista para una consulta personalizada para llegar a las metas o el número de sal que tiene que reducir. Beber café se ha relacionado a la reducción del riesgo de todo tipo de afecciones, entre ellas la enfermedad de Parkinson, el melanoma, el cáncer de próstata e incluso el suicidio. Pero lo cierto es que no a todas las personas las afecta de igual manera. Hola, mi nombre es Esteban. Mi pregunta es, ¿tomar café acelera el corazón? Pues tomar café tiene sus beneficios, el café negro. Cuando agregamos otros ingredientes es cuando causa que sea más alto en grasa, más alto en azúcar, pero su contenido de cafeína y otros nutrientes tiene antioxidantes que son saludables al corazón. El café negro nos ayuda a sentir alertos, llenos de energía y nos ayuda a enfocarnos en el trabajo o en la escuela, si está yendo a hacer escuela de adulto. Sin embargo, puede haber efectos secundarios negativos potencialmente. La cafeína nos afecta diferente a todas las personas. A mí personalmente no me hace nada. No tengo esa aceleración que causa a ciertas personas, pero algunos efectos incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca o las palpitaciones del corazón y también puede crear problemas de dormir. Entonces, lo que yo recomiendo con el café es en moderación y tratar de eliminar, de agregarle tantas cosas como las leches altas en grasas o azúcar, simplemente más básico, mejor con el café. ¿Las carnes rojas son malas? Mira, yo como dietista, como mencioné, yo nunca le digo a un paciente o a un cliente que hay algo negativo sobre una comida. La carne tiene su puesto en la dieta, tiene muchas vitaminas y minerales que contribuyen a la dieta, como el zinc, como proteína, como vitamina B12, que esa vitamina B12 solo se consigue en proteínas de origen animal. Entonces, sí se puede incluir en la dieta. La cosa es la moderación. El americano hoy en día, la mayoría del plato, una buena parte es carne, es proteína. Entonces es crear un balance. Yo cuando tengo un cliente que quiere continuar comiendo carnes, ayudo a dirigirlo a una porción adecuada y también le doy otras opciones de otras carnes para crearle variedad. Pero sí, todo en exceso, comer carne todos los días tiene sus efectos negativos porque son altas en grasas saturadas. Entonces,
balance es lo mejor, moderación, pero sí puedes incluir carnes rojas en su dieta, no todos los días. Los inmigrantes tenemos una cierta nostalgia por la comida de nuestros países. ¿Cómo podemos mantener esta tradición tan importante? Uno puede mantener su estilo de vida que tenía en cuestión de alimentario de su país. En nuestros países latinoamericanos nos encanta la fruta. Muchas gracias, Berenice Marín, por sus consejos sobre la nutrición. Ojalá la tengamos pronto en el programa nuevamente. La doctora Eliana Lovelock, directora de la Alianza Nacional de la Salud de los Hispanos, le explica a nuestra reportera Carla Seminario por qué los latinos han registrado un incremento en el número de diabéticos en los últimos años. Los hispanos en los Estados Unidos han registrado un incremento en el número de diabéticos en los últimos años. ¿Pero a qué se debe esto? El pertenecer a distintos grupos étnicos y raciales, como ser hispano o ser afroamericano, inmediatamente aumenta el riesgo de que uno desarrolle diabetes. Sin embargo, un dato fundamental, según esta doctora, es que la diabetes es una enfermedad completamente prevenible, y por eso brinda algunos consejos que describe como pequeños pasos que le pueden ayudar a mantenerla lejos de los suyos. Manteniendo un estilo de vida con más actividad, o sea, hacer más ejercicio, comiendo de forma saludable, o sea, disminuir la cantidad de calorías en la comida, como también comer cosas más sanas, por ejemplo, no freír en la comida, quizás cocinarla al horno. Nada que signifique cambiar su rutina diaria o modificar drásticamente sus recetas favoritas. Uno no tiene que cambiar su vida totalmente, puede seguir comiendo las comidas que a uno le gustan y que son de nuestros países, pero adoptando o modificando para que sean comidas más sanas. Aún así, lo principal es mantenerse informado sobre su condición de salud y nunca esperar hasta el último momento para acudir a su doctor. Todas las cosas que se pueden prevenir se desarrollan y generalmente los hispanos cuando van al médico ya han desarrollado síntomas de la diabetes. Eso significa que han desarrollado las complicaciones. Esta es la razón por la cual la tasa de latinos enfermos es alarmante y lo peor es que va en aumento. Se calcula que casi el 10% de los hispanos, de los latinos en este país, tienen diabetes. Es posible que ya les hayan diagnosticado o que no sepa, pero es casi el 10% de las personas hispanas en este país. Cifras que, como dice esta doctora, deben ser de especial preocupación para los padres de familia, pues de pasar por alto la creciente incidencia de este mal, pondrían en riesgo la salud de sus descendientes. Si todo sigue como está hoy día, 1 de cada 2 niños latinos que nacen ahora van a desarrollar diabetes en algún momento de su vida. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Envíenos sus preguntas y las ponemos en el programa. Y recuerde, si tiene preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el show de las preguntas.